Al hacer este podcast no es nuestra intención ni deseo sumarnos a los que gustan de hablar y teorizar sobre arquitectura. No son genios lo que necesitamos ahora, decía José Antonio Coderch de Sentmenat. Y vamos a cambiar seguramente la motivación y el sentido de la frase para hablar de arquitectos considerados genios y que no lo eran tanto, así como de arquitectos que podrían haber sido genios pero no se les ha considerado como tal. Y en el caso de la arquitecta de hoy, por cierto, Rowan Moore decía que era el arquitecto más infravalorado del siglo XX, que no es poco, ¿eh? Que por cierto, Rowan Moore, hermano de Charles Moore, pero no del arquitecto, sino del escritor, el biógrafo de otra importante mujer. ¿De quién? ¿De Beyoncé? De la Thatcher, de la Dama de Hierro. La Dama de Hierro. Y bueno, Pau, no son genios. El podcast que no llega pronto ni tarde, sino justo cuando se lo propone. Me hace pasado tiempo que desde el último episodio le han dado un Pritzker a ni más ni menos que a Chipperfield. Bueno, ese hombre, o sea, la paciencia, llevará 10 años por lo menos esperando el Pritzker. Casi le hacen gallego antes que dárselo. Y por cierto también el Princesa de Asturias a Murakami. El Princesa de Asturias, que es la antesala no del Pritzker, sino del Nobel. Imagínate el Pritzker a Murakami, antes que a Chipperfield. Hombre, eso sí que estaría feo. Pero en fin, Murakami vive, la lucha sigue, ¿eh? Por supuesto. En fin, ¿qué toca promocionar hoy? Pau. ¿Qué pasa, Mario? Fíjate lo mal que haría la presentación del proyector que ya no tenemos sponsor, ¿eh? No, hombre, no es eso. Empecemos. Y os recordamos que este es un podcast que podéis escuchar en Spotify o iVoox o ver en YouTube. Ahí podréis ver las imágenes de las que vamos a hablar, no en un proyector de BenQ, porque Mario no sabe promocionar cosas, pero sí que os van a poder ayudar a entender de lo que estamos hablando. Y nada, empezamos, ¿no? Empezamos. Más vale tarde que nunca. Otra vez me he bebido. Que brindo y no bebo. Bueno, ya es un running gag eso. Mario García y Pau Embellús no son genios, pero son lo que tenemos. Siglo XIX, Italia. Elisa Gasparetti, una mujer de armas tomar, sale de casa de su amante. Acaban de tramar el asesinato de Giuseppe Grazia, su marido. Por la noche, el plan que había tramado falla estrepitosamente. Pero Elisa, ¿qué haces con el cuchillo jamonero si no tenemos prosciutto? Nada, que este corta mejor, Giuseppe, es que no te enteras. Tranquilo, dorme. ¿No estarás tramando tú algo? No, ¿qué va? En fin, que Elisa es encarcelada y sus dos hijas, Giovanna y Belia, pasarán 3 años en un internado católico donde tendrán una estricta y conservadora educación. Bueno, ¿y quién es el conservador y estricto protagonista de hoy? No va a ser Belia. Y Giovanna. Tampoco va a ser Giovanna. De hecho, nuestra protagonista de hoy aparece de aquí 5 líneas, Mario. De Belia no sabemos mucho más. Y de Giovanna sabemos que acaba conociendo a un constructor que había trabajado en el mundo del diseño de litografías, que era pintor y mujeriego, y que a diferencia de lo fría y conservadora que era ella, él era un hombre que se lo cuestionaba todo, con intereses artísticos, monárquico, pero anticlerical y cojo. Hostia, vaya uno, ¿eh? Pero yo lo de cojo que no entiendo a qué viene. No hagamos cojo shaming. No, hombre, sí que tiene algo que ver, hombre. Él, al ser cojo, esquivó la obligación de ir al frente durante la Primera Guerra Mundial, que empieza en 1914. Que bueno, en aquel momento tampoco lo llamaban así, porque tú imagínate empezar una guerra y decir, no, es la primera. ¿Cuántas van a venir? Que bueno, es que desmoraliza a cualquiera. A cualquiera no exactamente, porque hay gente que estaba por la labor y ese mismo año nace nuestra protagonista. ¿Cómo la has hilado otra vez? Perfecto. El 5 de diciembre de 1914, en el seno de una familia genovesa y en una Roma a puntito de entrar en guerra, nace Aquilina Bo. ¿Esta quién es? Pues nuestra protagonista. ¿Pero qué nombre es Aquilina? A ver, es más conocida como Lina Bobardi. Pero es que, de verdad, ¿qué nombre es Aquilina? A ver, escogieron el nombre de una gladiadora. O sea, que con eso ya te puedes hacer un poco la idea de cómo va a ser esta señora. O sea, ¿qué padre compra el típico librito las páginas amarillas de los nombres, y va y coge Aquilina? Sería porque sería a lo mejor de los primeros en la lista, porque otra cosa, se cansaría el tercero y diría, bueno, pues este. Yo, de verdad, desde No son genios, a los padres os queríamos decir una cosa. Dejad de tratar de ser originales con los nombres de vuestros hijos. Son personas, son seres humanos, no proyectos personales. Que es que hay niños por ahí que van con nombres que parecen dictongos. Y eso no es posible.
En fin, que va a acabar siendo una auténtica gladiadora, no solo por el nombre, y va a decidir no encajar con lo que se esperaba de una mujer del 1914. Se va a sobreponer a todos los problemas que le vengan. Va a emprender una carrera muy personal en un mundo, pues, que era de hombres. Qué sorpresa. Sorpresa. Pero bueno, espérate, porque luego va ella y se define como no feminista. Bueno, Que bueno, tampoco nos avancemos porque tiene mucha historia por delante, y eso es lo que ella quería, tener historia. ya, pero... Con 25 años, pues ¿Qué historia vas a tener? eso para libro no da. Como mucho para la sinopsis, ¿no? Pues poco más. A su familia le iba bastante bien en el sector de la construcción. Lina se lleva muy bien con el padre, un pintor dominguero que le enseña el mundo del arte, la anima a dibujar y a ser algo rebelde. Le presentó a Giorgio de Chirico, quien incluso hizo un cuadro de ella. Hombre. Con su madre no se llevará tan bien. A ver, es verdad que Lina es un poco una canallita que juega a provocarla. Se colaba en espectáculos que su madre no quería que viera, esos espectáculos de variedades. También tenía un tío periodista que la llevaba mucho al cine y su madre tampoco es que estuviese muy a favor de eso. Hay que decir que para provocar a un adulto en aquella época tampoco hacía falta hacer mucho. Con existir ya... ¡Oye, niño! ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, diseñó varios teatros, de hecho, de algo le sirvió. Bueno, la moraleja es no hagáis caso a vuestros padres, niños y niñas. Aún así, tuvo una infancia más o menos bien. Siendo pequeña, de hecho, se mudan al Viale di Villa Massimo, en la zona alta, precisamente al lado de Mussolini. ¿Qué dices? Imagina ¿No? tener a Il Duce de vecino. Il Duce... No, evita el chiste que ibas a hacer. En el 34, con 20 años, empieza sus estudios como una de las pocas mujeres que estudian en la Facultad de Arquitectura de Roma. En aquel momento el fascismo está en uno de sus momentos más autoritarios. Sí, bueno, porque ya sabemos que el fascismo de momentos autoritarios no es que tenga muchos, tiene alguno. En el 39 se gradúa con un proyecto final sobre un núcleo asistencial de maternidad e infancia, a pesar de que no tenía el traje fascista necesario para hacer la presentación, y le prestarán uno de hombre. Para justificar su huida a Milán, Lina en sus memorias va a escribir algo así como: me gradué en Roma, donde la tendencia de la facultad era priorizar las asignaturas históricas, consideradas más importantes que la composición. Contra la tendencia a la nostalgia romana, me marché a Milán. Huí de las ruinas de la antigüedad recuperadas por los fascistas. Roma era una ciudad estancada, allí estaba el fascismo. Toda Italia estaba bastante estancada, pero Milán no. Una vez en Milán trabaja para el célebre arquitecto Gio Ponti, líder del movimiento en favor del artesanado italiano, director de la Triennale y de la revista Domus. Al verla le dijo: yo no te voy a pagar, tendrás que pagarme tú a mí. Oye, pero vaya jeta, esto al menos ha cambiado un poco, ahora ya no hace falta pagar para trabajar. Sí. Ya. Bueno, esto lo cortamos. Bueno. Cito a Lina. Jornadas de 8 de la mañana a medianoche, sábados y domingos incluidos. Mi trabajo, desde el diseño de tazas y sillas hasta proyectos urbanísticos y la redacción de varias revistas. De este modo entré en contacto directo con los problemas reales de la profesión. A ver, Lina. Los problemas reales de la profesión, o sea, no es diseñar tazas, mira. Una taza, 2 tazas diseñadas. Igual los problemas reales de la profesión era que trabajabas de lunes a domingo, de 8 de la mañana a no sé qué 12 de la noche. Que igual digo yo que sí, que esto de autoconvencerte, no, es que estoy trabajando, me pagan con visibilidad. Con visibilidad. Pero si estás en el Zulo, ¿qué visibilidad? No tienen ni vistas al Campidoglio, Lina. El comienzo de la guerra, inmediatamente después de la Triennale... ¿Qué Campidoglio he dicho si está en Milán? Porque tú estabas pensando... Bueno, Campidoglio habrá en Milán. Campidoglio igual hay en muchas No. partes, pero tú estabas ¿Campidoglio pensando... qué quiere decir? El campo del aceite, ¿no? No, bueno, es la colina capitolina de Capitolio, Campidoglio, Es ¿no? que no lo sé. Bueno, no lo sé. Es Si igual. hay algún italiano, por favor... Vete el capítulo 1, Miguel Ángel. El comienzo de la guerra inmediatamente después de la Triennale, en la que colabora como ayudante de Ponti, planteó nuevos problemas. Ya no tenía sentido construir, se abandonaba la práctica por la teoría. De 1941 a 1943 tiene una actividad periodística intensa, colabora con revistas populares como Tempo y Grazia y empieza a editar para Domus. Hostia, ¿tú sabes quién ha sido también editor de Domus hace poco? ¿Quién? Chipritzkerfield. Otra vez, ¿eh? Sí, siempre sale. Julio de 1943. Cae el fascismo. En el bombardeo del 13 de agosto, su estudio quedó destruido. Empieza a dirigir Domus en plena guerra mundial y en plena ocupación alemana. ¿Qué te pasa? ¿Te hace gracia la ocupación alemana, Mario?
No, es que perdón, es que me he hecho tanto zoom en la letra que es que parece el típico WhatsApp De señor mayor. señor mayor. Ella sola, sirviéndose de publicaciones antiguas, monta todos los números de la revista hasta su suspensión por orden de la República de Saló. En una de estas viaja a Roma para entrevistar a Pietro Maria Bardi. Spoiler de apellido. Sí, se va a casar con él, un señor del mundo de las editoriales, que tiene amistad con Corbu, con Mussolini y con la amante de Mussolini, Ana Normandía, con quien también va a tener una relación sentimental. ¿Cómo? O sea, Lina se va a liar con un señor, con Bardi, que se lió con una señora que era la amante que se lió con Mussolini. La parte contratante de la primera parte. Sí, y que tenía 14 años más que Lina, mujer y 2 hijas. Tómalo, vaya uno. Todo este tiempo durante la guerra sirve a Lina para pensar sobre el papel de la arquitectura en la sociedad. Escribirá: entre bombas y ametralladoras reflexioné sobre la situación. Lo importante era sobrevivir. Comprendí que el único camino era el de la objetividad y la racionalidad, terriblemente difícil cuando la mayoría elige el desencanto. Sentía que el mundo podía ser salvado, cambiado a mejor, y que esta era la única misión digna de ser vivida. Hay que decir que buscando este cambio que decía, ella se implica políticamente, aunque nunca desde el frente, es verdad, pero sí junto al Partido Comunista y a los partisanos. Está claro que todo este periodo hace que se reafirmen sus ideas, en su compromiso social, su ética. Fija una manera de ver la vida y entender la arquitectura. De hecho, dice: fue entonces cuando por primera vez los hombres tuvieron que reconstruir sus casas. En Europa se reconstruye y las casas son sencillas, claras, modestas. Quizás el hombre lo ha aprendido por primera vez en la historia del mundo, justo la mañana después de aquellas noches llameantes. Sobre las ruinas de su casa, aprendió que la casa es quien la habita. Lina se ve cada vez más con Bardi, quien al haber estado relacionado con el fascismo, teme represalias en Italia y le propone marcharse a Brasil, donde ya conoce a otros intelectuales. Sí, hay que decir que Bardi ha sido ambiguo con el fascismo, tan ambiguo como que se había afiliado al partido fascista. Hombre, Mario, eso igual muy ambiguo tampoco es. Él es quien prepara como una especie de guía de estilo, guía de arquitectura para Mussolini, y fue uno de los promotores de la arquitectura moderna en Italia. De hecho, el fascismo en Italia será el único movimiento fascista en Europa que quiere tener una imagen de avance tecnológico y abraza sin duda la arquitectura y la modernidad. El arte moderno, el futurismo, la radio, el cine. Te diría de abrir debate, pero spoiler, creo que hay una pregunta después que ya nos pregunta sobre esto. Sí, quizá podemos explicarlo. Todo el tema de debatir el fascismo, Bardi, Lina. Pues cerremos debate. Cerremos. El 17 de octubre de 1946, a bordo del navío Almirante Yaseguai, llegan a la brasileña ciudad de Río. En fin, una ciudad vibrante. Vibrante, es una metrópolis llena de vida, porque además Brasil está en un momento que está creciendo, está emergiendo culturalmente, y aunque Río tenga favelas, tiene también construcciones muy modernas. Allí conocen a los intelectuales locales, a Lucio Costa, Niemeyer, Burle Marx, compran y venden arte. El empresario Assis, a ver si lo digo bien, Chateaubriand, Más o menos. le pide a Pietro Maria Bardi que dé forma a la colección de arte que está creando. Él va a dirigir el museo, un museo que primero van a montar en un edificio ya existente, pero que después va a ser el protomuseo de arte de Sao Paulo, el MASP. Ya hablaremos del MASP. Sí, después hablaremos. Antes de hablar del MASP tenemos que hablar de su primer proyecto construido, no solo en Brasil, sino en la vida, que fue su propia casa, la casa de vidrio, y que hizo al modo de las casas de madera tradicionales de los pescadores, levantadas sobre bases de piedra. Solo que decenas de veces más cara, probablemente. Y solo que se para por clase también. Ella tiene unos ideales y hace una casa que no parece burguesa, pero con sus buenas criadas en la parte de atrás de la casa. Bueno, las contradicciones de ser Lina Bobardi, que, bueno, podías ir a un desfile de Dior, pero en hawaianas. ¿Hawaianas? Pero son de Brasil. Son de Brasil. Tienen banderita, pero hawaianas. ¿Sabes? Porque por Hawái. No nos patrocina precisamente hawaianas. No, pero es verdad. Esto hay que investigar. Si nos quieren mandar un lote de chanclas. Ahora que llega el verano. La casa, que va a realizar con materiales modernos como el hormigón, el vidrio y el acero, era un oasis rodeado por un jardín salvaje. Como le llaman allí,
Un jardín. Un jardín a secas. Jardín. Tenía un tipo de cocina bastante nueva, mucho más efectiva que la de entonces, la cocina Frankfurt, que no es que sea un food truck donde venden hot dogs. La cocina Frankfurt es un tipo de cocina diseñada por Margarete Schütte-Lihotzky, que la creó para reducir el tiempo en que la mujer queda relegada en la cocina. Es una cocina diseñada por una mujer para mujeres. Su casa además era de una arquitectura muy distinta al formalismo que seguro que conocéis de Niemeyer, con quien digamos que no es que se llevase muy bien. Yo creo que a Lina lo que no le gusta de Niemeyer es que acabó siendo un poco formalista, ¿no? Desarrollando su propio lenguaje y aquello de la justicia social, pues como que, bueno. Se dice que Lina iba a la obra de Niemeyer y le gritaba ahí ¡Formalista! ¡Formalismo! A lo mejor no le gustaba cómo cantaba. Bueno, sí. Hay alguna canción de Niemeyer que tampoco vamos a poner por el tema de copyright, pero bueno, está tranquilo como vida. Tranquilo como vida. Con sus guitarritas. El guitarritas le llamaban, ¿eh? Era el amigo que va con la guitarra, ¿eh? El pesado, sí, sí. Durante años, la Casa de Vidrio es el único edificio construido. Y ya sabes que si no construyes, en el mundo de la arquitectura, te miran mal. Ya puedes haber diseñado 3.000 muebles. Dado clase en la universidad. 80.000 publicaciones de arquitectura. Dirigido exposiciones. Teorizado sobre arquitectura. Pensado otros tantos proyectos. Que nunca, jamás serás lo suficientemente buena como para llamarte arquitecta. Iba y venía a Italia e incluso pasó por la península ibérica, especialmente por Barcelona, donde visitó y revisitó más tarde la obra de Antoni Gaudí, que le flipó. A ver, hostia, me había salido Le Corbusier, ahora sale Gaudí, que también es un pesado que está en todos lados. Hay que decir que era muy amiga de Bruno Cevi, y que en su historia de la arquitectura, Bruno Cevi puso, si no recuerdo mal, una fotografía del Parc Güell y vino a decir un poco que Gaudí era el origen de la arquitectura moderna. Sí, y además a Lina le sirve Gaudí como inspiración para una casa vecina de una amiga suya, que era la decoradora Valeria Cirel. Durante ese tiempo, el MAS fue aumentando su colección y le hacía falta una nueva sede. Lina no solo diseñará la sede, sino también la museografía. Que por cierto, tengo que decir que a mí siempre me ha parecido más importante la museografía que el edificio, ¿eh? Perdona, o sea, esto os voy a explicar una interioridad. Durante el guión no dijiste solo esto. O sea, a mí el MAS no me gusta, ya lo he dicho, la amiga soy yo. Sí, me encanta la idea de levantar el edificio y crear una plaza pública para llevar el arte a la ciudad. Digamos, todo el concepto de este espacio diáfano miesiano. Y los dibujos que hacía. Los dibujos, los collages, y cómo lleva todas esas ideas del espacio de Mies para hacer, al final, una obra muy original y muy propia. Pero es que creo que la museografía, no es que se hable poco, pero se habla menos. De hecho, si buscas el edificio, todo te sale fotos exteriores, pero ninguna interior. Y me parece más importante que el propio edificio. Y a la vista está porque se ha copiado mucho. Louvre Lens, Sana... Sana y otros tantos. Es más, voy a echar el resto. Es el más a la museografía. Desde el punto de vista de los arquitectos. Es el más para la museografía. Lo que la Filarmónica de Sharon a lo que son los espacios escénicos. O sea, ¿no te gusta el MAS? Ahora me dices que no te gusta la Filarmónica de Berlín. No, me fascina. Me parece impresionante. De hecho, me encantó. Me encantó mucho. Pero no, simplemente me refiero que creo que la museografía del MAS rompe algunos tabús que hacen que a partir de ahí muchos arquitectos se replanteen cómo comisariar o cómo diseñar la museografía de un museo, o cómo proponer que se expongan las obras de arte. Igual que la Filarmónica de Sharon hizo que a partir de entonces siempre es un escenario y con gente alrededor. Hay que decir, para quien no haya visto la sala de exposiciones esta del MAS, que lo que hacía era presentar las obras de arte con un bloque de hormigón abajo y la obra flotaba, parecía casi la aparición de la Virgen. Con eso lo que intentaba era romper un poco esa casposidad que tenían los museos. Bueno, y que tradicionalmente los museos se encontraban en edificios históricos, normalmente salas pequeñas, y ibas de sala en sala. Al hacer esto, tú tenías un espacio, te podías mover libremente, podías elegir tú un poco el camino que querías recorrer. Yo creo que abre muchas posibilidades de cara a la museografía y de cara a los comisarios, cómo exponer las obras de arte. A mí el MAS me gusta. Museografía, por fuera también me parece interesante, que es lo que se dice cuando no sabes qué decir de un edificio. Pero lo que no me gusta es la primera propuesta que hizo. Que es casi peor que la final. Sí.
Ella primero propuso una pirámide de cristal con una estructura interna en forma helicoidal, todo lleno de plantitas. Pronto va a cambiar esa idea original para pasar a ser algo así como el Crown Hall de Mies. Algo así como, Bueno, es un homenaje. ¿Es un sampleado? Es un sampleado. Bueno, y que vivan los homenajes en realidad, sí son como el más. Insisto, ahora estamos haciéndolo broma, pero es un gran edificio. O sea, no voy a ser yo quien venga a decir que no está bien. De hecho, Lina ya citaba a Mies y el Crown Hall como referencia en el momento que hacía O Museu à Beira do Oceano, donde separaba 8 metros... Es que voy a hablar mucho. Es que has hablado ya en italiano, en francés... Bueno, en francés. En el Museu à Beira do Oceano separaba 8 metros del suelo para alejarse de la humedad, como hacían también las arquitecturas locales brasileñas. O ella misma en la casa de vidrio. Exacto. Aquí en el MASP lo que va a hacer es usar 2 pórticos a lo largo. A diferencia del Crown Hall, que en realidad los pone a lo ancho. Exacto. Estos 2 pórticos van a sujetar un pedazo de bloque que ella quería que fuese opaco, con alguna grieta por la que salieran más plantas de ahí, pero finalmente lo tuvo que acabar descartando por motivos estructurales, porque eso pesaba muchísimo. Y hace una fachada de cristal abierta a la ciudad. Poco después de poner las cimentaciones, separaron las obras por motivos políticos. Bueno, motivos políticos, básicamente como un golpe de estado. Sí, un golpiño. Algún motivo hubo, sí. Finalmente se acabó inaugurando en 1968. Y en plena crisis con Bardi, durante ese tiempo, Lina se va a Salvador, donde acaba dando clases. Va a proyectar escenarios, un mausoleo. Es directora del Museo de Arte Moderno de Bahía, el MAM, que más tarde va a renovar y hacer su mítica escalera de caracol cuadrada. ¿Estás pensando en Miguel Ángel Muñoz? Estoy pensando en la cantidad de chistes descartados porque eran demasiado peores locales también, ¿eh? Allí va a acabar haciendo su mítica escalera de caracol cuadrada, muy sencillita, con una técnica tradicional en madera. La tradición le interesará mucho, de hecho, llegando a hacer el proyecto para una escuela de diseño industrial y artesanía. Todo es felicidad, literatura, cine, teatro, universidad, hasta que todo se viene abajo con el golpe de estado del 64, como ya hemos dicho, que acaba con el gobierno que apoyaban comunistas y socialistas. Eso abrirá un periodo de una dictadura militar. Y en ese momento el ejército busca a Lina, pero su asistente le manda un telegrama diciendo: "No traga de maneira nenhuma a exposición Picasso, no tenemos condiciones de recibirla". Vamos, que no vengas. Vale. Y ella lo pilló. Bueno, digamos que si te pillaba el ejército no te invitaban a una feijoada, a un pan de queijo, a una muqueca de pescado, a picaña, a carají. Tienes ahí, has buscado todos los platos tradicionales de Brasil en Google, ¿no? Todos, y probablemente no he dicho ni uno bien. Finalmente se retoma la obra del MASP y empieza a temer que esté quedando muy colosal, muy monumental, demasiado autoritario, algo que ella no quería. Ella lo que quiere es que el museo se abra a la ciudad. El 7 de noviembre de 1968 se inaugura por fin entre autoridades y mandatarios. Nada que ver con el pueblo al que Lina quería tanto. Durante ese periodo posterior, hasta 1975, no va a construir mucho. Ella se va debatiendo entre abrazar las oportunidades económicas que le ofrece el régimen o entrar en el debate revolucionario y poner en duda la arquitectura, ya que le parecía una actividad conservadora. ¿Y qué hizo? La revolución, claro. Empieza a leer a Marx, por ejemplo. Y supongo que a Gramsci, ¿no? Porque siendo italiana, además creo que por aquel... Bueno, sí, coinciden en el tiempo. Sí, y empieza también a pasarse a la producción escénica. Ella usaba el MASP como sitio para eventos y exposiciones algo polémicas y se va a Italia unos meses por miedo a represalias. Al volver, acaba haciendo la reforma del Teatro Oficina, un clásico de la contracultura entre Sao Paulo y Río. Y esto, por cierto, también, volviendo a Gramsci, no es que quiera sacar a Gramsci de por todas, pero que también lo de la alta y baja cultura es muy de Lina y bueno, Gramsci, sí. Supongo que es muy del espíritu del tiempo, ¿no? El espíritu del tiempo también era el de ser bohemio. Lina es un poco bohemia en esa época, o se rodea de un ambiente así, y empieza a probar drogas, empieza a beber mucho. Que son los 60 pavos, de paz y amor. También, ya de los 60, sufre artritis lumbar y depresión. ¿Sabes quién más sufrió de eso? ¿Chipperfield? No.
Vale. Bueno. Mies. ¿Ah, sí? ¿Casualidad? No lo creo. A ver, bueno. Igual sí que es casualidad, ¿no? Igual un poco sí. Dicen que en sus últimos años tenía depresión, digo Mies. Creo que lo dice Dirk Lohan, es el que luego pues, era su sobrino, creo, y el que siguió el despacho. Y en parte es probable que muy animado, tampoco parecía que ese hombre hubiera sido nunca. No, en las fotos ya se le ve. Animado, la alegría de la huerta no tenía que ser. ¡Mier, Pero- vámonos de fiesta! Hombre, sí que dice que hacía buenas fiestas y que le daba a los martinis que daba gusto. Y al puro. Y al puro. En fin, pero que dicen que sí que vivió un tiempo, bueno, de soledad, de depresión y muy probablemente por los achaques de la artritis. No, supongo que Lina era un poco lo mismo. Aún así, Lina va a ir volviendo a Italia, vuelve a pasar por Barcelona y a revisitar Gaudí hasta que el régimen flaquea. Con 62 años empieza a diseñar para el Servicio Social de Comercio, SESC, el SESC Pompeia, proyecto por el que tendrá mucho reconocimiento en Brasil, otro encargo que le llega gracias a Bardi. En fin, el SESC es una organización sin ánimo de lucro que quería construir un centro cultural y deportivo, y se fijó en una antigua fábrica de barriles donde la muchachada se juntaba para jugar a fútbol los fines de semana, mientras los abuelos tomaban el sol y las madres charlaban, donde los más pequeños disfrutaban de un teatro improvisado, donde las risas y gritos se mezclan con las gotas de lluvia y resuenan en una cubierta no aislada. A ver, Pablo Coelho, ¿quieres que después te ponga una musiquita? Niara, niara, niara. Me he dejado llevar por el espíritu de Lina, que al final vio aquello como algo precioso y quiso conservarlo. Le encargaron el proyecto porque conservó las naves y solo añadió las 2 torres que conocemos ahora. El SESC es la obra culmen de su carrera, donde se resumen todas sus inquietudes: mobiliario, educación, patrimonio, teatro, libertad colectiva, la vida cotidiana, alta y baja cultura. Aquí sí que me gusta Lina. Mucho. Aquí es donde me empieza a gustar. Es como el Corbu. Tiene al menos 2 etapas. Y ahora no sé por qué estoy metiendo a Corbu. 3 veces que sale siempre. Pero Lina a mí me gusta a partir de aquí. A partir de aquí es donde me gusta. Es un edificio famoso por esas ventanas rotas, ¿no? Digamos, recortadas en el hormigón, que ella entiende como una alegoría, igual que el Guernica de Picasso. Es como si un cañón hubiese disparado contra la fachada del edificio. En la nave ella pensó la biblioteca como un espacio abierto, sin muros, donde la gente pudiera entrar, leer, estudiar, jugar de forma improvisada. Bueno, a ver, pero si es una biblioteca abierta, sin muros, alguna cámara de vigilancia habrá que poner. Eso le dijeron, digamos, y se cabreó. Bueno, chica, cabréate, pero es que si no la gente se va a llevar los libros. Eso le dijeron, y respondió que eso debía ser motivo de celebración. Menuda sentencia, ¿eh? Durante los años 80, el nuevo alcalde de Salvador le confía el proyecto para rehabilitar la antigua ciudad, que había quedado dilapidada durante la dictadura militar. En el periodo entre 1986 y 1988 va a reparar varios edificios y los convertirá en centros culturales que darán apoyo a la escena cultural de Bahía. En los proyectos de rehabilitación y reconversión de los últimos años, Lina demostrará su conocimiento de las necesidades de la gente y conectará de manera armónica lo antiguo con estructuras nuevas, la cultura e historia locales. La historia de Lina Bo Bardi en Brasil, al final, es la de intentar entender su cultura tradicional, ponerla en valor y reivindicarla, siempre desde la modernidad. Esto también aplica a su trabajo final, el diseño del Ayuntamiento de Sao Paulo. Aquí ella dará nueva vida a un palacete de principios del siglo XX y diseñará una nueva estructura curva acristalada, queriendo dar una idea de mayor transparencia para la administración de la ciudad. En el año 92, durante su trabajo en el proyecto del ayuntamiento, Lina cae y se rompe la tibia, cerca del talón, lo cual, siendo ella aquilina, pues Como Aquiles. hay cierta ironía. Bueno, es que el destino tiene humor. ¿Sabes otro que se cayó también así, no? Trabajando... ¿Otro que arquitecto? Sí. Ah, bueno, Mejor, por si acaso, tampoco lo digamos, ¿no? Por si lo hacemos un día. no vamos a decir su nombre, que es Carlo. Casi se te escarpa, ¿eh? No, pongámonos serios, porque el tema es más serio, se va a ir complicando y tiene que ingresar en el hospital, donde acaba en silla de ruedas. Lina va a pasar los últimos años de su vida encerrada en su propia casa de vidrio, sin poder subir y bajar esa escalera. Hasta que un día... ¿Qué pasa? Bueno, pues que un día, el 19 de marzo de 1992... Se muere. No. Sus colaboradores, después de mucha insistencia, estaban muy pesados, consiguen que se levante por fin de esa silla, que ya no le hacía falta. Esos colaboradores temiendo quedarse sin trabajo, ¿eh? Claro, no estaban preocupados por ella. Ese día Lina va a trabajar con normalidad, va a charlar con su hermana, guarda en la silla y no la volverá a usar. Bueno, bien por Lina.
no la volverá a usar, Mario, porque esa madrugada Lina va a despertar con un ruido a la enfermera. Y poco después, muere Lina Bo Bardi. ¿Tú te acuerdas de todo el cirio que le montaron a Miguel Ángel con los 2 entierros en el capítulo anterior? Sí, un mes. Bueno, pues Pietro Maria Bardi, su marido, que va a morir más tarde, con 99 años, va a sacar las obras del MASP y va a hacer el velatorio en el mismo museo, en una sala donde va a estar Lina sola, con vistas a la ciudad, sola como había vivido y sola como había trabajado durante mucho tiempo. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no? Hasta aquí el capítulo de No son genios. Pasamos a las secciones, ¿no? Digo yo. Yo creo que la arquitectura alcanza su plenitud en el momento en que las gentes ocupan y hacen suyo una obra que durante el tiempo de su gestación ha sentido como tuya. Bueno, hoy tenemos, para empezar, una nota de voz de Carmen Figueiras. Oye, maja, Carmen. Del podcast El Punto Gordo, que hace junto con Jaume Prat. Que también tenemos audio, quiero decir. No es audio, le dio pereza enviar un audio. Bueno. Escribió una pregunta, pero ya haremos después. Sí, vamos a tener el pack completo del Punto Gordo. Bueno, de real experience, de full experience. Desde aquí no podemos hacer más que recomendar el podcast del Punto Gordo. Como seguidores y oyentes habituales. Exacto. Vamos a poner la nota, ¿no? Yo quería preguntar, porque mi cabeza ahora mismo no lo recuerda, ¿existen fotos de ella en el Sex Pompeya? ¿Existen fotos de obra? En mi cabeza lo que pasa es que tengo la sensación de que fue una obra casi póstuma. Pero vamos, ¿que me podría yo resolver la pregunta mirando Google? Sí, pero prefiero escucharos a vosotras. Bueno, Carmen, sí que vio acabado el SESC. De hecho, la portada del AV de Lina es en el mismísimo SESC Pompeya. Y como solía hacer, ella montó su oficina en la obra misma. Vamos a poner por aquí otra imagen de otra oficina que se montó de estas temporales de obra. Muy, muy bonita. Muy bonita. Ese escritorio ella lo iba llenando con sus cositas que encontraba, con piezas de artesanía, cosas que hacían los obreros. De hecho, en el SESC, la primera obra de teatro que se inaugura es en el 82 y la primera expo la organiza precisamente ella, O Design no Brasil. Pero sí que hay alguna obra que Lina va a dejar inacabada y que se terminó de forma póstuma. De hecho, el teatro oficina. El teatro oficina, en realidad, yo creo que el grueso del proyecto sí que lo vería acabado. No hemos podido llegar a saber qué es exactamente lo que deja inacabado, pero el proyecto estaba hecho, en fin, y se inaugura simplemente de manera póstuma. Igual estaba inacabado y los andamios se los habían... Es lo típico que te diría, pero si esto está inacabado, ¿no? Podría ser. Igual lo vio acabado, entonces. Pero resumiendo su pregunta, que no, que el SES lo vio acabado. Te hemos dicho todo lo que no vio acabado, pero el SES lo vio acabado. Yo creo que podemos poner antes de Jaume para que no quede el punto gordo seguido. El punto y seguido. El punto y seguido. El punto gordo y seguido. La pregunta de Judith Martí. Hola, hace poco vi en Twitter que Lena había sido fascista o al menos había tenido cierto vínculo. ¿Es así realmente? Porque siempre había entendido que era todo lo contrario. Gracias. Ya habíamos avanzado el tema. Sí, habíamos avanzado el tema y en realidad no lo hemos querido como debatir porque ya teníamos la pregunta. Es un tema... El tema. Es el tema. De hecho, el otro día también leí que se ha inaugurado ahora una retrospectiva de Picasso en la que se hace la relectura del personaje. Es difícil, yo creo que Paulo ha dicho en un momento del guión cómo te debates en aquel momento entre, al final, trabajar, si eres arquitecta que te dedicas al final a hacer obra pública, pues si quieres trabajas para quien esté en aquel momento, ¿no? O sea... Bueno, pero precisamente ella se debate entre trabajar para el régimen o hacer otras cosas más, llamémosle clandestinas, aunque no sean así. Y es lo que acaba haciendo. Ella opta por no trabajar por el régimen. En cambio, sobre quien realmente cae la duda del fascismo, que es Bardi, sí que trabaja abiertamente para Mussolini. Sí, pero ahí entonces también podemos entrar al debate de ¿sabía hasta qué punto? Yo creo que mucha gente en su momento pensaba que el fascismo era un avance moderno, tecnológico, de todo. Luego se dan cuenta que matan a gente y estas cosas.
Bueno, y que es probable también que Bardi en aquel momento, si ves que te hacen caso, te ciegues un poco por el poder, por estar consiguiendo un poco lo que a ti te interesa. No necesariamente tienes que ser una persona muy política, simplemente tú estás a lo tuyo y pues te arrimas al ascua que más calienta, ¿no? No lo sé. Es cierto también que nosotros mismos hemos dudado mucho durante la escritura del guión, porque si Bardi era tan fascista y Lina aparentemente tan de izquierdas, ¿qué hacían juntos, no? A lo mejor ni uno era tan fascista ni la otra era tan de izquierdas. Bueno, es posible que Bardi fuera un fascista por conveniencia. Fascista moderado, ¿eh? También creo que hay algo que Lina hace su autobiografía y hay cosas que a lo mejor distorsiona un poco. Creo que especialmente en la parte de Italia, en que ella en Italia sí que se junta con los partisanos, con comunistas, pero no es una militancia política muy fuerte. En ese momento yo creo que había dudas y se va reafirmando en su posición política también mientras está en Brasil. Bueno, porque al final siempre verlo todo a posteriori es más sencillo, ¿no? O sea, ya tienes toda la información también. No sé, es lo mismo que siempre se ha hablado de Mies, de Corbu. ¿Qué harías tú en aquel momento, ¿no? Si te dedicas a trabajar para el gobierno, pues no trabajar para el gobierno, bueno, si no tienes encargos de otro tipo. Bueno, es lo que hace Lina en Brasil. No trabajar para el gobierno. Uh-huh. Bueno, sus grandes proyectos también le vienen por Bardi. Sí. Si no tienes a Bardi, ¿qué haces, no? Sí, es un debate polémico. Pero la afiliación al partido fascista es un pequeño paso para el reconocimiento como... No, desde luego, pero Pero sí, es que igual estaban obligados para eso, ejercer... Lo comentabas tú el otro día, no sé hasta qué punto a lo mejor no estabas obligado a ser miembro del partido fascista, no lo sé. Es difícil. Ya no recuerdo ni cuál era la pregunta. Bueno, pero siempre habrá la duda. Siempre habrá la duda. Pero Lina sí que acaba haciendo política con su arquitectura, con sus exposiciones, con su forma de hacer, y es una política bastante alejada del fascismo. Sí, en este caso yo creo que una arquitecta que más claramente hable a través de su arquitectura, hay pocos y aún menos pocas. Ya. Bueno, para eso estamos. Bueno, y vamos con la última pregunta, ¿no? La de Jaume. Sí. Sobre la diferencia, Jaume Prat, sobre la diferencia entre sus condiciones de trabajo y las de ahora, tanto por los colaboradores como por la burocracia. Otro temita que cada vez que hablamos de algún arquitecto del siglo XX lo acabamos comentando, ¿no? Porque es la época para haber sido arquitecto, en realidad. Sí, porque también es un tema bastante vigente ahora, toda la precariedad laboral que ya hemos visto que también la había en ese momento. Sí, yo creo que la profesión de arquitecto no ha estado bien pagada nunca en ningún sitio. Sabemos de la precariedad que hay en general y yo creo que viendo también Lina con Ponti, su trabajo en solitario con colaboradores y demás, yo creo que bueno, era un trabajo en general precario. Lina había tenido bastantes problemas burocráticos, seguramente censura por el régimen y todo esto. Por ejemplo, ella hace mobiliario y le acaban cerrando la empresa por problemas con la industrialización de Brasil y una ley de patentes. Vete a saber hasta qué punto tenían razón al cerrarle. Fuerzan su dimisión del Mamba por una foto que tenía con un Mamba. ¿El Mamba? El MAM de Bahía. Vale. Una foto con un militar. Hace también una exposición de arte popular brasileño en París, que tenía que ir a Roma, pero el régimen brasileño prohibió que fuese a Roma. Bueno, pero más que burocráticos, esos son políticos, ¿no? Sí, es político. Bueno, es censura en muchos casos. Lo otro que comentamos el otro día también es que daba un poco la sensación que hay bueno, al menos en Italia en aquel momento, que hubiera un cierto ecosistema como el que hay ahora hablo del caso de España sobre todo, ¿no? Pero de muchos despachos pequeños o de gente que trabaja por cuenta propia y a la vez se junta con despachos para tener currículum para concursos o simplemente para ser más manos de cara a hacer pues, proyectos o concursos o lo que sea, ¿no? Está, bueno, este ecosistema también de colaboración, de hecho, haciendo el guión hemos leído cosas distintas. Antes hablábamos de lo de Gio Ponti. No sé si lo has dicho ya, que si trabajaba para él o junto a él, sí. o le iba cediendo proyectos. Lo hacía también a través de otro arquitecto. Es un poco ambiguo eso también,
en la forma que tenían de trabajar. O al menos es como cada uno hemos leído una cosa, nos ha quedado la duda. Yo la sensación que tengo es que Lina tenía un despacho por cuenta propia con otro que está feo, pero ahora no recuerdo el nombre, y que ellos a su vez trabajaban para Geoponti, harían lo que pudieran por su propia cuenta y cuando no, pues trabajaban para Geoponti. Probablemente hay más similitudes y diferencias, pero que nos vengan a la cabeza ahora. Bueno, yo creo que, Jaume, te puedes dar por respondido. Es más, sabes tú más que nosotros. Sí. O sea, es broma, pero es verdad. ¿Qué haría hoy? Lina Bo Bardi hoy, yo creo que aunque ella no se hubiese reconocido como feminista en su momento, hoy sí que lo haría. Tenía una forma de pensar y cosas que decía, explicaba, artículos, que encajaría perfectamente con el feminismo hoy en día. Sí que es verdad, decía que la mujer moderna es antigua porque sigue en un papel que no encaja con el siglo XX y evidentemente tampoco con el siglo XXI. Y eso pasa en las instituciones, en la estructura social, en la educación, y también critica cierto feminismo o empoderamiento de la mujer de Estados Unidos, en que la mujer acaba igualándose al hombre, intentando competir con el hombre. no, yo creo que al final quizá ella se declaraba como no feminista, entendiendo, quizá, es lo que interpreto yo, entendiendo qué era el feminismo en aquel momento. Que quizá el debate a nivel político o social era más entre la libertad individual o la libertad colectiva. Y al final, esto último que decías, ¿no? De la mujer americana, al final el triunfo... norteamericana, ¿cierto? Es que la mujer trabaje, o sea, pueda ir a trabajar como el hombre. Y yo creo que ella lo vería desde el punto de vista colectivo, que el triunfo no es... que todo el mundo trabaje y tal, sino es la libertad colectiva, la libertad de decidir, la libertad de todo el mundo como colectivo y no como la persona individual. Sí, es verdad que ella a nivel personal acaba siendo una mujer independiente, trabajadora, migrante, aunque sea de clase alta, en un momento en que no es nada fácil ser mujer. Recuerdo que ella decidió no tener hijos y fue una decisión... a sabiendas, y que planta cara a sectores como el de la construcción, que son muy complicados. Además crea una revista, Cultura de la Vita, en la que habla de diseño y arquitectura, pero también cuestiona los roles de género, anima a los hombres a superar el trabajo pesado y a las mujeres a dejar las tareas de casa, cuestiona la desinformación sobre el aborto o el orgasmo femenino, y todo esto yo creo que la pone hoy en algo que encajaría como el feminismo. No, totalmente. Yo me reafirmo, no sé si lo he explicado bien, pero me reafirmo en lo que digo. Yo creo que probablemente que no se definiera como feminista en aquel momento es porque en aquel momento el debate que había era sobre la libertad individual y la libertad colectiva, y ella siempre estaba a favor de la libertad colectiva. Uh-huh. Ahora mismo el debate yo creo que es otro. Y desde luego, viendo lo que hacía y lo que decía, yo creo que sería feminista sin dudarlo. Y luego, por otra parte, más hablando de la arquitectura, esta segunda parte de su carrera, que es la que yo decía que a mí es la que más me gusta y la que más me interesa, creo que es plenamente vigente. Yo creo que miras las obras de arquitectos como Assemble, como la Col, como la Caton Basal, quizá trabajaría en cooperativa hoy en día Lina. Yo creo que la manera de hacer, la manera de crear procesos, de dejar cosas inacabadas, pero no inacabadas por una estética, sino inacabadas por una voluntad de que las complete el público. La vida. Que las complete la vida. Que llevar todo el interior al exterior, pero llevar la plaza o la calle al interior de los edificios. Yo creo que son todo debates que están muy vigentes hoy en día y que me parece... Hoy lo petaría Lina también. Yo creo que sí. Igual que habría encontrado su momento. Bueno, yo creo que es una arquitecta muy a reivindicar en ese sentido. Pues reivindicamos a Lina. Reivindicamos a Lina. Bueno, a su segunda parte. La primera no tanto. Con esto creo que ya está. Con esto acabamos y nada. Que bueno, ya os avisaremos cuando salga el siguiente. Aún no tenemos decidido ni quién va a ser. No, hay algunas ideas. Aceptamos ideas en los comentarios, todas estas cosas. Aceptamos sugerencias, sí. Y nada. Lo demás... no son genios. No son genios, siguen sin serlo. Los libros.
Bueno, que nos habíamos dejado lo de los libros. Ningún episodio sin su error. Estos dos que son más... Bueno, son libros más contundentes, diríamos. Son libros bastante chulos, monografías, el de... que se llama Lina Bo Bardi 100, digamos, e incluye textos varios y descripciones de cada uno de los proyectos. El de To Be or Not To Be es un libro, es el catálogo, de hecho, de una exposición que hubo en la Fundación Juan Marc. Es un libro muy chulo también, tiene una cronología con la biografía de Lina y sus obras, varios textos que escribió ella misma, un poco una autobiografía. Y la AV, no sé si aún la podéis también encontrar, y también pues incluye un poco textos varios y explica bastantes de sus proyectos. Que este es el que comentábamos que aparece aquí en el SESC. Sí, que la portada es muy bonita, de hecho, sí. Y finalmente está en ebook. O que eu quería era ter historia, que es lo que explica eso, que con 25 años ya quería tener su biografía. Y esto es una biografía que no es la suya propia, de hecho es la que corrige algunas cosas que ella había como modificado de su propia biografía. Es bastante amplio y entra en profundidad en bastantes temas. Y está en portugués, de ahí que Pau se haya pasado medio episodio hablando en portugués. Pero bueno, sí, y se aprenden palabras como piscadela, que es guiño. Creo que lo he aprendido fuera del libro eso, pero bueno, en fin. Estas han sido un poco nuestras referencias bibliográficas para este episodio. Adiós.